les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Dios le bendiga de una manera muy especial. Le habla su hermano Ray Loyola para así estar compartiendo una palabra de vida con cada uno de ustedes. Para así estar compartiendo esta palabra, esta porción de la palabra en esta mañana casi tarde. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Juan 3:26 al 30. Y por ser palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije yo, no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Vamos a estar predicando bajo el tema mengua para que Cristo crezca. Mengua para que Cristo crezca. Cuando hablamos de menguar, o hablamos lo que es menguar para que otra persona crezca, es como cuando una persona tiene un empleo. Es como cuando una persona tiene un empleo, es necesario que él sea cancelado, es necesario que ya él sea jubilado para que otra persona tome su posición. Es cuando una persona tiene una empresa y ya es mayor de edad, y a él ser mayor de edad y tienen que cancelarlo o jubilarlo, pensionarlo, para que entre otra persona nueva. Tiene que menguar, tiene que dejar el trabajo para que otra persona tome su posición. Y dice la palabra de Dios, antes leí, hablaba de Juan y Jesús. Las personas iban ante Juan diciendo de Rabí, mira al que tú bautizaste, o al que estaba contigo del otro lado del Jordán, mira que él está bautizando. Y Juan le dice que el esposo conoce a la esposa y que él se gozaba con la cosa que hacía el esposo. Aquí está hablando de Jesucristo. Si vemos desde el principio, Juan el Bautista fue encargado para que le preparara el camino al Señor. Juan el Bautista fue el encargado de preparar el camino al Padre, al Señor, de preparar la mente y los corazones de que los hijos se vuelvan a su Padre y de que el pueblo se vuelva a Dios. Esa fue la misión de Juan el Bautista. Juan el Bautista
cuando, cuando fue el anunciamiento de su nacimiento, se le apareció un ángel a su padre. Su papá se llamaba Zacarías, su mamá se llamaba Elizabeth. Y dice la palabra de Dios que cuando estando, ellos eran irreprensibles, ellos venían de la descendencia de Abías, o sea, ellos eran irreprensibles delante de Dios y delante de los hombres, los padres de Juan el Bautista, pero Zacarías era sacerdote en aquel entonces. Entonces Zacarías, estando cumpliendo su sacerdocio, le tocó llevar una ofrenda al Padre, preparar el incienso, llevárselo en el tabernáculo, llevarlo en aquel entonces. Y la multitud estaba esperando afuera en oración, orando del Padre, como que para que todo salga bien cuando él fuera a llevar lo que era la ofrenda al Padre, lo que era la ofrenda al Señor. Dice la palabra de Dios que cuando Zacarías entra, en parecer que Zacarías tenía mucho tiempo pidiendo del Señor por un hijo, porque él no tenía hijo, ya era mayor de edad, ya ellos eran una edad avanzada, tenían, ya ellos eran viejos, ya tenían una edad muy avanzada que no se podía tener hijo. Pero dice la palabra de Dios que se le apareció un ángel a Zacarías y comienza a hablarle. Le dice: Zacarías, tu oración o tu petición subió delante de la presencia de Dios, subió delante del trono del Padre, ha subido tu oración, ha subido tu súplica. Y dice la palabra de Dios que cuando Zacarías ve el ángel se asusta, tiene miedo, tiene temor porque vio el ángel. Pero el ángel le dice que no temas, que no tenga temor. Entonces el ángel le comienza a hablar y le dice: he aquí que tu mujer concebirá un hijo y le pondrá por su nombre Juan el Bautista, Juan, y no beberá vino ni beberá sidra, sino que él viene a preparar el camino al Señor, al que va al Mesías, que él dio a preparar el camino al Mesías. Ese es el mandato de Juan, y que venía con el espíritu de Elías y con el poder que Elías portaba. Juan el Bautista no era cualquier profeta, sino un profeta que vino a preparar el camino al Señor, así como Juan el Bautista le preparó el camino al Señor y el Señor fue y murió por nuestro pecado. Así todo creyente también está aquí en la tierra, todo creyente está aquí todavía para predicar el evangelio, para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para que las personas se vuelvan a Dios, para que las personas se vuelvan a lo que es a Cristo, se vuelvan a Dios para que puedan ser salvos. Si vemos en este tiempo, somos todos como Juan el Bautista, somos todos como Juan, somos todos como Juan. En este tiempo, ¿por qué somos como Juan? Porque Juan el Bautista preparó la mente y los corazones de aquellos que no estaban con su mirada en Dios, aquellos que estaban rebeldes, aquellos que tenían a Dios por olvidado, aquellas personas que ya no contaban con Dios, aquellas personas que no tenían a Dios en su pensamiento ni en su corazón. Él vino a preparar la mente y los corazones para que ellos se vuelvan a Dios, para que ellos sepan que en Dios está la solución. Pero Juan el Bautista, cuando vino el ángel, se le aparece el padre de Juan, que él le comienza a decir toda esta cosa. Zacarías no creía. Zacarías no creía la palabra que el ángel le hubiera dado, sino como que él decía, ¿cómo siendo yo viejo y mi mujer vieja, puede mi mujer concebir hijo? ¿Cómo puede mi mujer concebir hijo siendo ya mayor de edad, siendo ya quien dice una anciana? Pero ¿qué pasa? Que a él dudar, a el ángel ver que él tenía dudas, que tampoco él creía, aún viendo el ángel, le dice: yo soy Gabriel, el que viene de la presencia de Dios a darte ese mensaje. Pero él ni así creía, ni así él creía
en lo que era lo que el ángel le hubiera dicho. Él no creía en nada de lo que el ángel le hubiera dicho, sino que él tenía esa duda porque él pensaba que Dios no podía hacer eso. Él pensaba que Dios no podía, el poder de Dios no llegaba a esa magnitud de que una mujer concibiera hijo, una mujer siendo estéril, concibiera hijo a esa cierta edad. Pero dice la palabra de Dios que el ángel le dice que él no hablará hasta que el niño nazca. Él no hablará hasta que el niño nazca. Entonces dice la palabra de Dios que Zacarías fue a su casa por 5 meses. Se quedó en su casa y se llegó a su mujer y duró en su casa 5 meses de reposo. Pero Zacarías, cuando fue a su casa, que salió de ofrecer el sacrificio o ofrecerle lo que es la ofrenda al Padre, él salió mudo y la persona le preguntaban y él le hablaba por señas y la persona entendieron de que él había visto visión de Dios. Pero él, cuando llega a su casa, se llega a lo que es a su mujer y concibe lo que es su mujer, queda encinta. Él dice, él le dio gracias a Dios porque el Señor le hubiera quitado su ofrenda. El Señor le hubiera dado un hijo aún en su vejez. Pero él está gozoso. Pero también este mismo ángel en cierta ocasión se le aparece lo que a María y le dice a María, salve, bendita eres tú entre las mujeres. Y María dijo, ¿qué salutación es esta? Porque ella no sabía de que era ella dijo que salutación es esta. Y también ella se viera asustado. Ella también se viera asustado un poco porque hubiera visto el ángel. Entonces dijo el ángel, bendita tú seas entre las mujeres, que te ha cogido el Padre para que tú seas la madre de mi Señor, de Jesucristo. Entonces cuando le dice el ángel también que Elizabeth también estaba embarazada, María cogió, algo después de esto fue a la casa de Elizabeth y cuando llegó a la casa de Zacarías, allá de Elizabeth, dice la palabra de Dios, que cuando Elizabeth escuchó la voz de María, la salutación, el niño Juan el Bautista saltó de alegría y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el ángel le dice a Zacarías que el niño también del vientre de su madre iba a ser lleno del Espíritu Santo. Parafraseando yo, la Biblia nos relata, pero yo digo que en esa misma ocasión, cuando Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, también Juan fue lleno del Espíritu Santo, porque cuando el maestro llegó, aún estando en la barriga de María, que fue porque ya el Espíritu Santo había tratado con ella, y Elizabeth le dijo, bendita sea tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Aun cuando escuché la salutación tuya, el niño que yo tengo en mi barriga, el niño que yo porto, el niño saltó de alegría. El niño saltó de alegría al escuchar tu voz, porque ya María andaba con lo que era con Jesús, con la presencia. Entonces, cuando María fue a la casa de Elizabeth, duró en la casa de Elizabeth 3 meses con Elizabeth. Después Elizabeth, que María se va, comienza, llega los dolores y comienza a lo que es a dar a luz. Los vecinos se ajuntan para ayudar a lo que es a dar la luz. Pero Zacarías está ahí atento de que el niño nazca. Cuando el niño nace, le quisieron ponerle el nombre del niño, le quisieron ponerle el nombre al niño de Zacarías, y Zacarías le pasan una tablilla y puso el nombre del niño, puso Juan. Y ahí la lengua de Zacarías fueron desatadas porque el ángel le había dicho que cuando el niño nazca, ahí es que la lengua, él iba a comenzar a hablar de nuevo. Pero vemos que Jesús también Juan fue al desierto, andaba en el desierto vestido con una vestimenta rara,
de pelo de camello cubierto, y predicaba en el Jordán y bautizaba. Él preparó el camino al Señor, pero vemos en una ocasión que Juan el Bautista cae lo que es en la cárcel, porque Herodes quería tener la mujer de su hermano a Herodías. Y dice la palabra de Dios que Juan el Bautista fue encarcelado, fue metido en la cárcel para que el ministerio de Cristo crezca, porque Juan el Bautista era más grande que Jesucristo, aún cuando él estaba fuera de la cárcel, la gente se llega a Juan el Bautista. Pero cuando Cristo comenzó a hacer milagros, la gente comenzó a seguir a Jesucristo. Ya no estaban siguiendo totalmente a Juan, muy pocas personas lo seguían, pero lo seguían a Juan como quiera. Entonces Juan fue encarcelado para menguar, para que Cristo crezca. Así hay personas que su carne o ellos mismos no están menguando para que Cristo crezca en su vida. Es necesario que nosotros menguemos para que Cristo crezca en nuestra vida, para que podamos portar a Cristo en nuestra vida. No tenemos que vaciar, no tenemos que despojar de nosotros mismos para que Cristo se crezca. Debemos menguar para que Cristo crezca en nuestra vida. A veces no aparentamos a Cristo, a veces no tenemos a Cristo en nuestra vida porque vivimos conforme a lo que es la carne. Cuando vivimos conforme a lo que es la carne se enaltece, la carne crece, pero Cristo no está en nosotros. Cristo no se refleja en nosotros. Nadie ve a Cristo en nosotros. Nadie nos ve como cristianos porque estamos dando cabida a las cosas del mundo, pero no a Dios. Cuando menguamos, cuando dejamos de vivir nosotros para que Cristo viva en nosotros, cuando dejamos de lo que es menguamos nosotros para que Cristo viva, dejamos de hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad del Padre. Cuando dejamos de hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad del Padre, así Cristo vive en nosotros, así nosotros menguamos, dejamos de hacer lo que nos gusta para hacer lo que le agrada al Señor. Así nosotros menguamos para que Cristo crezca. Pero también debemos saber que somos todos como Juan el Bautista, porque ya Cristo vino y murió por los pecados de cada quien, pero hay personas que están como en aquellos tiempos, que su corazón está apartado de Dios, su mirada y su mente están apartados de Dios. Y debemos nosotros como Juan el Bautista hacerle saber a la persona de que Cristo lo ama, preparar el camino nuevamente al Señor, porque Cristo viene de nuevo. Él quiere también hallar un pueblo dispuesto a que le agrade, que le adore en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Padre quiere, eso es lo que el Cristo quiere, hallar un pueblo preparado. Por eso que los ángeles no vienen a predicar y ellos anhelan predicar la palabra del Señor, pero Cristo sabe que el Cristo cuenta con nosotros para que nosotros seamos que prediquemos el evangelio, que prediquemos el evangelio. La palabra dice: y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay personas que serán condenadas porque no van a creer a nuestro anuncio. Y dice la palabra de Dios que quien ha creído a nuestro anuncio, ¿quién creen? Los que creen en nuestro anuncio son los que dejan la cosa del mundo para inclinarse lo que es a Dios. Pero si nadie siembra la semilla, ¿cómo puede ver fruto o cómo puede ver un árbol para que ese mismo árbol pueda seguir dando fruto? Cuando sembramos lo que es la semilla, el sembrador sale a sembrar la semilla, la planta en un buen lugar, pero el Satanás siempre está pendiente de robarse o de comerse la semilla, así como la parábola del sembrador, que las aves, la que cayó en el camino, se la comía. Así también nosotros tenemos que estar preparados para cuando la ave venga, que es Satanás, a comerse la semilla que uno ha plantado, porque a veces uno siembra una semilla, pero siempre viene otro de otro lugar o un impío y le roba la semilla a la persona que la tierra de que uno la plantó. Por eso siempre debemos estar dando de vuelta a la semilla para ver en qué condición está o cómo está germinando. Debemos ser como Juan el Bautista, que Juan el Bautista le decía la verdad también a la persona en su cara, pero también le hablaba conforme
a la palabra, le hablaba conforme a lo que Cristo quería. Él preparaba el buen camino para que Cristo venga, para que Cristo haya un pueblo dispuesto. Por eso que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El camino que Juan estaba preparando era un camino con loma, un camino con tutuma, un camino con dificultad, pero él, en el trabajo que él hacía o lo que él fue delegado, a él se le delegó para que venga para el camino al Señor, pero él vino a cumplir eso, él vino a allanar el camino para que cuando Cristo camine, camine sin problema, camine sin dificultad, para que Cristo camine, para que la palabra de Cristo hable, que la persona entre en su corazón más rápido, porque eran muchos los que no creían, pero a través de Juan comenzaron a creer. Pero cuando Cristo comenzó a hacer los milagros, cuando Cristo comenzó a hacer los prodigios, cuando Cristo comenzó a hacer las señales, la persona muchos creyeron y se añadían, dice la palabra, a él lo que habían de ser salvos. Juan menguó para que Jesucristo crezca. Juan fue cancelado y fue muerto para que Jesucristo crezca. Porque si Juan no hubiera menguado, a Cristo se le iba a hacer un poco difícil, porque Él es Dios, Él puede hacer todo lo que Él quiera. Pero la persona también iba a estar pendiente a Juan. Eso es como que el presidente lo quiten y yo me ponga de presidente. Ya las personas no van a ver presidente, sino me van a ver a mí porque soy el nuevo presidente. Eso pasó con Jesucristo y Juan. Juan tuvo que menguar. Es necesario que yo mengue para que él crezca. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Juan vino, cumplió con su deber, pero menguó. Hay profetas en este tiempo que saben que ya es el tiempo de que ellos mengüen, pero ellos no quieren menguar porque han cogido fama y no quieren menguar. Pero ellos han cogido fama, pero ya Dios no lo mira con agrado porque la fama que ellos han conseguido y ya es tiempo de menguar, ellos no quieren menguar, no quieren dejar que el nuevo profeta o el nuevo creyente crezca, sino que ellos quieren estar activos todo el tiempo, ellos ganarse el pueblo todo el tiempo para ellos, pero nunca quieren menguar. Es necesario que personas mengüen para que otros crezcan. Es necesario que otros mengüen también para que tú crezcas. Pero hay personas que no quieren menguar. Hay personas que nada más quieren la gloria y la gloria de Dios. Se quieren coger la gloria y la gloria es del Señor. Así que nunca se coge la gloria. Si llegó el tiempo de menguar para que otro crezca, mengue para que otro crezca. Así que Dios le bendiga. Y hasta aquí me ha ayudado el Señor. Mantenerte al tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando, caminando por fe, para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.